O sea notorio que aquel hombre al que colgaron en la cruz, Dios levantó como el Hijo, era el Hijo al que vosotros crucificasteis, lo constituyó Rey, Príncipe, Sacerdote. Por él hay vida, hay vida, hay redención. Hola, buenas noches, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un viernes más de nuestra programación Ciudad del Rey a las Naciones. Me presento, soy la pastora Andrea Zárate desde Fortín de las Flores, Veracruz, México, y es un honor que estén aquí sintonizándonos para poder recibir la palabra del Señor. Queremos que sea de bendición para sus vidas, para su ministerio, para toda su familia. El día de hoy vamos a darles la bienvenida a los pastores de Ciudad del Rey Internacional en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, el pastor Byron y la pastora Evelyn Gómez. Es un honor tenerlos aquí con nosotros y escuchar lo que el Señor el día de hoy quiere hablar a nuestros corazones. Disponga este tiempo para la palabra del Señor. Bienvenidos, pastores. Muy buenos días a todos los que están conectados por YouTube. A toda la familia Ciudad del Rey de las Naciones, tengan muy buen día. Mi nombre es Byron Gómez, pastor de Ciudad del Rey Chiquimula. Va a ser para mí un gran gusto poder enseñar en esta mañana sobre la autoridad de Jesucristo y la autoridad delegada a Pablo. Realmente hablar de autoridad hoy en día creo que son temas muy escasos porque estamos viviendo tiempos donde se ha hecho de todo para no obedecer. Cuando el parámetro que dejó Jesucristo hacia nosotros es un parámetro alto, el cual nos lleva a un punto de sujeción, debemos y necesitamos entender esa parte que nosotros debemos de sujetarnos al parámetro de Jesucristo. Mas, sin embargo, hoy vemos que este es un tiempo donde se ha escaseado, donde no vemos cómo la iglesia a nivel mundial no se sujeta a los parámetros de Jesucristo y a la misma palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Santa Biblia. Vemos que en este tiempo se ha desconectado la gente en cuanto a obedecer la palabra de Dios. Yo quiero comenzar este tema hoy en día y quiero hablar sobre el respecto de la autoridad de Jesucristo. Jesucristo en todos los ministerios que Él realizó sobre esta tierra, Jesucristo en los evangelios muestra que Él desde el inicio de su ministerio, Él dejó bien plasmada su autoridad. Y no porque Él lo dijera, sino porque su autoridad era emanada de Él mismo y era reconocido por sus detractores. Ahora bien, estas palabras que Jesucristo deja en los evangelios sobre la autoridad debe de llamarnos la atención a nosotros, sabiendo que una de las primeras autoridades que Jesucristo ejerce sobre sus enseñanzas era una doctrina sana. La doctrina que Jesucristo siempre dejó plasmado en sus enseñanzas
demostraban una total autoridad. De manera que los escribas y los líderes religiosos de ese entonces veían en él esa autoridad, la cual ellos no podían ejercer. Podemos verlo en Marcos 1:22, donde dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. La autoridad de Jesucristo fue en base a su propia doctrina. La doctrina que deberíamos de manejar el día de hoy, todos los que le servimos a Dios. Situación que es muy escasa. Hoy en día vemos que la doctrina le parece bien a la conveniencia de quien la está enseñando sin apegarse a los estatutos que Dios o Jesucristo han dejado establecidos. Cuando la gente miraba la doctrina de Jesucristo, veían autoridad. ¿Por qué ahora la autoridad en la doctrina de Jesucristo es menospreciada? Porque estamos llegando a los tiempos de los escribas y de los fariseos, que es más fácil la doctrina de los escribas y los fariseos, ¿qué es más fácil esa doctrina? Es apegarse a los libros, a las fábulas, a los cuentos, y no apegarse a la verdadera doctrina que es la palabra del Señor. Ahora bien, veamos esta parte, que la autoridad de Jesucristo no solo estaba en su doctrina, de tal manera que vemos que la doctrina de Jesucristo era una doctrina que daba autoridad por sí mismo, sin necesidad de que otras personas dijeran que él tenía la autoridad. Vemos entonces que no solo de ahí venía una autoridad de ejemplo para nosotros. La autoridad también venía cuando los espíritus inmundos corrían hacia él. Jesucristo tenía autoridad sobre las huestes celestiales de maldad. De hecho, vemos acá cómo el endemoniado gadareno corre a los pies de Jesucristo. No es que Jesucristo le mandase a llamar, sino que él corrió y los demonios o los espíritus inmundos reconocieron la autoridad de Jesucristo. Ahora, veámoslo en Marcos 6:7, cuando Jesús llama a los 12. La misma autoridad de Jesucristo es delegada hacia los 12 apóstoles, los cuales se iban a encargar de llevar el evangelio de Jesucristo, los cuales se iban a encargar de fundar la iglesia de Jesucristo. Ahora, notemos bien esto. Esta práctica era una práctica garantizada a los discípulos como una ayuda mutua en cuanto a la autoridad, en cuanto al valor y cuánto ellos deberían de cumplir lo que el Señor les había mandado, nuestro amado Jesucristo les había mandado, para que ellos pudiesen ejercer esa autoridad por medio de Jesucristo. Y las buenas noticias que ellos trajeron a Jesucristo es que los espíritus inmundos se sujetaban a la autoridad delegada. La autoridad delegada es lo que no vemos hoy en día. Hoy en día vemos que cada quien corre con su propia opinión, con su propio pensamiento y con su propia interpretación de las escrituras.
Es que ahí está el problema. La escritura ya está inspirada por Dios, no se puede interpretar por sí misma o por el punto de vista de la persona que la interpreta. No, no. Sujetarnos a la autoridad de Jesucristo también es sujetarnos a la autoridad de la palabra. Ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Ese es el modelo que nosotros debemos de continuar haciendo, estableciendo la autoridad que Jesucristo nos ha delegado, pero en base a su modelo, no en base a mi propia opinión o a la propia opinión de muchos. Y ahí está el error. Muchos opinan a su manera y ven las escrituras a su propio punto de vista, y eso es falta de autoridad. Debemos de apegarnos a la verdadera autoridad. Ahora, sigamos notando también que la obediencia de todos los espíritus inmundos, Jesucristo tenía tanta autoridad aquí en la tierra como en los espíritus. Veamos en Marcos 1:27, dice que todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Realmente para las personas de ese entonces, que estaban muy apegadas a sus costumbres y a la religiosidad, que es lo mismo que estamos viendo ahora, nos mueven más las costumbres y la religiosidad que la verdadera doctrina. Vemos que aquí había obediencia y había admiración. Obediencia en el sentido de que los espíritus inmundos se sujetaban a la palabra de Jesucristo. Pero también vemos que había admiración de la gente porque no creían ver tal obediencia de los espíritus inmundos a la orden de Jesucristo. Es allí donde nosotros debemos apegarnos, es allí donde nosotros debemos de avanzar en obedecer más que admirarnos, obedecer más lo que Jesucristo quiere enseñarnos por medio de su bendita palabra. Jesús tuvo autoridad, doctrina con los espíritus inmundos y todo le obedecía. Pero también algo muy importante que tenemos que notar hoy en día. Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Jesús sanó. Y esa es la fe que hoy en día se ha perdido en la humanidad. Porque hoy en día no le dan importancia al poder de Jesucristo. Jesucristo dijo, y en mi nombre harán mayores cosas. ¿Por qué la fe? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué no debería ser mejor aplicar la fe por medio de la autoridad de Jesucristo delegada hacia nosotros y orar por los enfermos? Orar por aquellos que están pasando por necesidades de salud. Pero eso se ha perdido también. Hoy vemos que la gente no acude hacia los líderes. No acuden hacia aquellas personas que tienen o deberían de tener la autoridad para echar fuera las enfermedades. Porque ya no hay fe. La fe está muy escasa. Jesucristo la delegó hacia nosotros, se la delegó a los discípulos, pero también nos las ha delegado a nosotros. Eso es bien importante que nosotros podamos aprender hoy, que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Yo quiero ver en Marcos 3:15 que tú busques, o quiero enseñártelo hoy. Dice, y que tuviese autoridad para sanar enfermedades.
y para echar fuera demonios. Esa es la autoridad que el Señor hoy quiere delegarnos a nosotros. Esa es la autoridad que nosotros deberíamos de aprender hoy en día. Pero eso es lo que muchos no tienen ahora. No hay autoridad para echar fuera enfermedades. Por eso hay mucha desesperanza a nivel mundial. Hay muchas dificultades a nivel mundial porque no han aplicado la fe y la autoridad que Cristo nos ha delegado a nosotros. Esa es la tarea principal. Debemos de aumentar nuestra fe y estar seguros que Jesucristo ha delegado esa autoridad hacia nosotros. La autoridad también a la fidelidad. Jesucristo, por medio de la parábola de las minas, delegó autoridad en cuanto a la fidelidad. Porque Él fue fiel a lo sumo. Y porque Él en la obediencia y fidelidad dejó su vida en la cruz del Calvario. Oye bien, Jesucristo vino en su ministerio a cumplir con un propósito. Y ese propósito por el cual Él vino es para poder darte la oportunidad de la salvación de tu vida, de la salvación de tu vida a una eternidad. Ese es el propósito que Jesucristo vino a cumplir. Pero Jesucristo lo cumplió al pie de la letra, con suma fidelidad. Y eso también le daba a Jesucristo y le da hasta el día de hoy autoridad. ¿Ves qué importante es notar cómo podemos seguir hablando de la fidelidad de Jesucristo? ¿Cómo seguir avanzando en la fidelidad de Jesucristo? ¿Cómo ver tantas cosas que nos podemos maravillar hoy en día que Jesucristo realizó durante su ministerio? Y de allí se desprende el apostolado y también se desprende el camino de un hombre que también marcó la brecha de la autoridad en esta tierra. Vamos a hablar un poco de Pablo. Pablo, en los inicios de la iglesia en Hechos, fue un hombre perseguidor. Fue un hombre que siguió a aquellos que seguían el nombre de Jesucristo y eran llamados los seguidores del camino. Pero quiero que notes acá que Pablo era un hombre docto, conocedor de la Torá y de la ley, conocedor de las escrituras. Era una persona diestra y era una persona celosa de acuerdo a la instrucción del judaísmo, de acuerdo a la instrucción de los fariseos. Es más, a Pablo se le delegó autoridad por parte de los sacerdotes para que él persiguiera a aquellos que nombraban el nombre de Jesucristo. Y vemos cómo en el transcurrir de la historia, en el libro de Hechos, vemos cómo Pablo tiene un llamado peculiar. Un llamado que quizás era en contra de su voluntad al momento de estar persiguiendo a la iglesia. Pablo es llamado quizás en medio de tanta persecución, en medio de tanto enredo que había religioso. Y él mismo hasta confundía a los mismos apóstoles. Yo quiero que vayas notando que por las mismas acciones que Pablo tenía de autoridad delegada por los sacerdotes de ese entonces, Pablo estaba caminando en contra de la voluntad de Jesucristo.
Y cuando es llamado, él viene, se presenta, pero había muchas dudas de las personas porque aquí en la palabra en Hechos dice que le decían que él era el perseguidor de la iglesia. Y ahí es donde yo quiero que veas tú cómo en Hechos 9:13 dice entonces Ananías respondió. Ananías era el que tenía que imponerle manos a Pablo porque Pablo había quedado ciego. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho? Está refiriéndose a Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y en el 9:14 de Hechos dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pablo entendía cuál era el principio de autoridad, porque se le había delegado a Pablo perseguir y encarcelar a los del camino. Pablo sabía que era el principio de autoridad, aunque no conocía el principio de autoridad de Jesucristo, pero más adelante él lo empieza a aplicar. Aquí hay dos situaciones muy importantes. Tú sabes que hay autoridad demandada de parte de este siglo y siglo malo. Tú sabes que bajo esa autoridad se cometen crasos errores. Pero también debes de entender que cuando uno logra entender que esa autoridad es mal aplicada, tú debes de saber que hay otra autoridad delegada que te va a dar paz en tu corazón. Y esa es la autoridad de Jesucristo. Pablo en ese entonces no conocía de autoridad de Jesucristo, pero empezó a caminar después de que Ananías impone sus manos sobre él. Pero ves algo aquí importante. Pablo quedó ciego después del encuentro que tuvo con Jesucristo. Muchos acá van a tener encuentros con Jesucristo, pero yo te animo a que esos encuentros que tú tengas te den autoridad para que tú logres entender que puedes caminar bien, pero respetando la autoridad de Jesucristo. El reconocimiento que viene de la autoridad de Pablo, podemos verlo en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Aquí Pablo dice: aunque me gloríe, algo más de autoridad, la cual el Señor nos dio, está diciendo a la iglesia de Corintios, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. El Señor Jesucristo le dio autoridad a Pablo. Pablo echó fuera demonios, echó fuera espíritus de adivinación. Y Pablo también sanó enfermedades. Es más, las personas que estaban alrededor de Pablo se llevaban lienzos que le pertenecían a él a sus casas y los enfermos eran sanados. Imagínate la autoridad que le fue delegada a Pablo por medio de Jesucristo. Y grandioso, extraordinaria esa autoridad. Ahí puedes ver cómo Pablo respetaba la autoridad de Jesucristo. Y por medio de la autoridad de Jesucristo, por medio de él, se hacían grandes milagros. Hoy en día los milagros han sido barateros. Hoy día los milagros son pagados. Hoy día los milagros son poca cosa porque son tomadas para la propia conciencia del hombre, para el propio orgullo del hombre. Pero yo te digo acá, que Pablo, sabiendo la autoridad que Jesucristo le había delegado, él entendía que la gloria no era para el hombre. Ahora bien,
Tú sabes que hay una autoridad que se le fue delegada a Pablo apostólicamente. Y esa autoridad, Pablo la entendió. Pablo sabía perfectamente que la autoridad no venía de él, sino venía de Jesucristo. Esos son modelos que nosotros no debemos de perder de vista. Son modelos que nosotros debemos de tener bien presentes, porque debemos de comprender que nosotros tenemos una autoridad, pero delegada, no una autoridad absoluta. Nosotros tenemos una autoridad delegada, la cual debemos de apegarnos por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. No a tu propia interpretación, no a lo que muchos piensan. La autoridad delegada también debe de ser bien representada. No puede tomarse a medias. La autoridad que Cristo delega en ti y en mí debe de ser bien representada. ¿Cómo se representa bien una autoridad en este mundo? Delegada por Jesucristo. Con tu testimonio. Tú debes de dar un buen testimonio. Debes de predicar con la verdad. Debes de predicar dando frutos dignos de arrepentimiento. Veamos y sigamos viendo la historia de Pablo en cuanto a la autoridad delegada hacia él. Era un hombre de mucho temple. Era un hombre de mucho carácter. Lo vamos a ver en Efesios 1:21. Cómo Pablo expresa que todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ves? Aquí Pablo sabía que en todo tiempo y en todo momento debemos de respetar la autoridad. Tú debes de respetar tu autoridad. Tú debes de saber que si te sometes a la autoridad de Jesucristo, debes de someterte a las autoridades de este mundo. Dios ha establecido autoridades. Dios ha establecido ministerios, los cuales merecen autoridad, merecen respeto. Jesucristo le delegó a los apóstoles para que la iglesia llevara el mensaje de la salvación, mantuviera el perfecto mensaje del amor verdadero. Todos los creyentes debemos de comprender la grandeza de Dios en comparación con las entidades y seres celestiales. El nombre de Jesucristo, sea donde sea, en la nación donde tú estés, el nombre de Jesucristo siempre tiene autoridad. Pablo siempre actuó de una manera de ser un gran imitador de Jesucristo. Él lo dijo: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Entonces tú y yo debemos de entender que Pablo, siendo un gran ejemplo de ser imitador de Jesucristo, él ahora nos exhorta a que nosotros mantengamos la fidelidad, que nosotros mantengamos la autoridad. En Tito 2:15, Pablo le dice a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, que nadie te menosprecie. Pablo le está hablando a un discípulo. Pablo le está diciendo: exhorta, habla y reprende. Cuando las cosas no están caminando bien en los creyentes de hoy en día, deben de aprender a respetar cuando se les está reprendiendo. Deben de aprender a respetar a la autoridad. La aplicación de este tiempo es la corrección que debe de hacerse a través de la palabra, a través de las autoridades. Tú que me estás viendo, tú que sabes perfectamente, debes de entender que hay autoridades eclesiásticas,
Hay autoridades que debes de someterte a la autoridad. Por eso Pablo le dijo a Tito o a Timoteo, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Pero aquí a Tito le dice, habla, exhorta, reprende, pero que nadie te menosprecie. Son palabras tan hermosas que realmente nos llaman mucho la atención. Saber que hay modelos establecidos por Jesucristo para nosotros, que lo adoptaron 11 apóstoles, más Pablo también llamado apóstol de Jesucristo. Por supuesto que el llamado para cada apóstol fue diferente. Para Pablo fue diferente. Y hoy en día hay llamados en los cuales nosotros debemos entender que todos los llamados son diferentes, pero debemos de sujetarnos a nuestra autoridad. El llamado es el mismo fin. Tu llamado trae el mismo fin, predicar de Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hoy en día aplicar en nuestras vidas? Sométete a tu autoridad. Sométete a tu autoridad. No puedes hacer tú lo que tú creas conveniente. No puedes. Todos los pensamientos que llegan a tu mente y que tú lo bajas a tu corazón, tienes que someterlos bajo autoridad. Porque tú tienes que reconocer que Jesucristo delega autoridades y que nosotros debemos de someternos. Quizás hoy en día hay mucha iglesia con diferentes nombres. Yo quiero decirte que debes de aprender cómo escoger tu autoridad. Ciudad del Rey es una iglesia bajo autoridad. Ciudad del Rey es una iglesia que ama la autoridad. Y por lo mismo hoy en día nosotros queremos hacer las cosas bien delante de Jesucristo, pero sometiéndonos. Como Pablo se sometió a la autoridad de Jesucristo, Pablo se sometió. Y es ahí donde debemos de comprender que aquel que se somete a autoridad, de él puede transpirar también autoridad. Dios te bendiga. Te mando un saludo desde Chiquimula, Guatemala, desde el oriente del país de Guatemala. Quiero decirte que el Señor tiene planes de bien para tu vida. Planes maravillosos para tu vida. Que el Señor quiere bendecirte, que el Señor quiere sanarte, que el Señor quiere ayudarte. Si tú quieres ver esas promesas del Señor en tu vida, lo que necesitas hacer es someterte bajo la autoridad. Y verás, vas a ver lo grandioso que es el Señor cuando nosotros cumplimos con lo que el Señor nos está estipulando. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho camino por recorrer, pero debes de someterte bajo autoridad. Los modelos ya están. Tú puedes ver esos modelos de autoridad. Jesucristo mismo, el apóstol Pablo, modelos los cuales nos inspiran a seguir adelante para predicar la sana doctrina de Jesucristo. Yo me despido en esta hora, pero pido en el nombre de Jesucristo que seas ayudado en todo y que todo lo que hagas sea prosperado, pero todo bajo la autoridad. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, donde quiera que me estés viendo. Y pido en el nombre de Jesucristo que seas ayudado el día de hoy y los días que están por venir. Te mando un abrazo fuerte y hoy me despido de ti. Cuídate mucho. Amén. Gracias, amados pastores, por esta palabra recibida. Gracias porque han bendecido a nuestras vidas. El día de hoy queremos no solamente guardarla en nuestro corazón, sino también llevarla a la práctica día con día. Yo les invito a ustedes que esta sea nuestra oración, poner por obra
la palabra del Señor. Te invitamos también el siguiente viernes a que nos acompañes nuevamente, pues estará participando, también exponiendo la palabra del Señor con un tema que seguramente nos va a impactar, nuestro pastor general y profeta Adolfo Zamora. Así que no te lo puedes perder, que el Señor te bendiga y te esperamos el siguiente viernes. Oíd, varones, que habitáis en todas estas tierras, os sea notorio que aquel hombre al que colgaron en la cruz, Dios levantó como el Hijo, era el Hijo al que vosotros crucificasteis, lo constituyó Rey, Príncipe, Sacerdote. Por él hay vida, hay vida, hay redención.